Bueno, entonces, ¿cuál cree usted que puede ser las limitaciones de usar suma usando la suma, ¿cierto? Usando conteo y sobre... Hace la respuesta. Ya. Los procedimientos mencionados, los que hablamos ayer, el conteo y el sobreconteo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre conteo y sobreconteo? Ambos eran procedimientos de suma, ¿cierto? Ya no es una estimación probablemente tal, sino que aquí estamos solicitando al estudiante que nos dé una respuesta más exacta o una respuesta exacta, ¿cierto? De cierta operación. Esa operación tampoco es una operación formal, simbólica, sino más bien tiene que ver con algo más pictórico, a lo mejor algo más concreto. Depende del material, depende de la edad, depende del nivel. Entonces, bueno, los procedimientos mencionados de conteo, es decir, contar todos los elementos de un conjunto, o el sobreconteo, es decir, partir desde un número distinto de cero y hacer un conteo con el resto de los elementos, dejan de ser eficaces con números un poco más grandes, como dijo una compañera, ¿cierto? Es por eso que todos los pueblos desarrollaron métodos eficientes de cálculo. Es lo que hoy llamamos un algoritmo. ¿Sí? Un algoritmo, un procedimiento ordenado, que si nosotros seguimos ese algoritmo, nos lleva a un resultado buscado o esperado según eh, el algoritmo de que se trate. ¿Sí? Es decir, un procedimiento mecánico que en un tiempo razonablemente pequeño nos dará un resultado. Es decir, eh, razonablemente pequeño se supone que ese procedimiento es, eh, es fácil de aprender, es fácil de llevar a cabo, y fácil me refiero a que en general la mayoría de los estudiantes o la población que está estudiando el algoritmo son capaces de asimilarlo y después utilizarlo. Estamos tan acostumbrados al algoritmo habitual para sumar que aprendimos en la escuela que a menudo confundimos el algoritmo con la operación. Sin embargo, son distintos, son muy distintos. Por una parte está la operación suma, es decir, encontrar la cantidad de elementos que resulta de juntar dos colecciones, la suma, ¿cierto? Y por otra está el procedimiento de cálculo con el que encontramos el resultado. Una buena manera de comprender la diferencia es imaginar que si fueran lo mismo, no habría distintas maneras de calcular. Por ejemplo, con ábacos, con bloques, bueno, como se hacía. Y también se usa, bueno, se usa todavía, solamente que han aparecido muchos otros materiales concretos distintos eh, para los estudiantes. Un romano de la antigüedad no podría entender nuestro algoritmo, ya que nuestro algoritmo se basa o depende de la notación posicional. Sin embargo, un romano de la antigüedad podían sumar en sus propios sistemas para responder diversas situaciones que se iban dando. Es decir, ellos dieron solución en base a su cultura. No era, digamos, no era un procedimiento muy amigable, ¿cierto? Pero daba solución. Y obviamente que respecto de la época y respecto a la época y la cultura, bueno, había más tiempo para demorarse, qué sé yo, en hacer una suma. No cualquiera sumaba, eran personas que tenían cierta condición, eh, eh, ciertos estudios, qué sé yo. ¿Mm? Bueno, del conteo a la suma. Generalmente en los niveles iniciales se plantean actividades en las que niños y niñas deben juntar los objetos de dos colecciones o agregar objetos a una colección ya establecida. ¿Ya? Esos son más o menos los ejemplos que habíamos estado viendo ayer. Estas actividades son un primer acercamiento a la noción de suma. En ambos casos las acciones corresponden a aquellas que permiten caracterizar esta operación. En esta etapa es recomendable que estas acciones se realicen con material concreto. Bueno, cuando nos referimos a material concreto, lo que estamos diciendo es que eh, se utilicen cintas de medir, reglas, eh, este, puede ser un abaco, puede ser los porotitos y cualquier cosa que los estudiantes puedan tomar con sus manos, mirar al mismo tiempo y razonar respecto de lo que están haciendo. ¿Mm? Eh, Después viene
Después viene lo pictórico, ¿cierto? O sea, solo mirar dibujos o figuras en un problema, ya sea en una guía, en un libro, en un texto, ya sea en el computador, en una película, en la pizarra. Después viene lo simbólico. Lo simbólico ya es cuando el estudiante transcribe aquello que ve por medio de símbolos, que son los símbolos correctos, que para este caso serían los números entre 0 y 9. ¿Mm? Eh, y bueno, después ya empieza lo abstracto, es decir, el estudiante es capaz de entender que según la posición un número vale más o menos, no importa si se repite el número, pero la posición es lo importante. Y que ya con eso empieza a hacer operatoria. ¿Ya? En esta etapa entonces es recomendable que estas acciones se realicen con material concreto, como juntar las fichas que hay en dos cajas o agregar fichas a una caja que ya tiene algunas en su interior. Un segundo tipo de actividades son aquellas que se usan representaciones pictóricas y donde la tarea principal corresponde a escribir la frase numérica que permite representar la situación. En dichos casos se combinan dos tipos de registro, el pictórico y el simbólico, tal como ocurre en esta figura. Bueno, ¿qué es lo pictórico acá? Bueno, La figura en sí es lo pictórico, ¿no? ya lo La pictórico representación. sí, son los balones de fútbol o los balones de básquetbol. ¿Ya? Lo simbólico va a ser el número que va a colocar aquí el estudiante en estos espacios. Entonces, aquí usted está pasando por lo pictórico, lo simbólico, y va a llegar a un resultado. Ese resultado, sin querer, el estudiante va a estar realizando una operación. Y este símbolo, otro simbólico, el símbolo de suma, esto le va a indicar que lo que está haciendo tiene que ver con una operatoria matemática ahora, ¿no? Relacionada netamente con la matemática, ese símbolo de suma. ¿Mm? Entonces, lo pictórico, lo simbólico. Aquí usted tiene que crear, tiene que tratar de pasar por ambas formas, ambas maneras, ambos métodos, ya sea que lo haga concreto, pictórico, pictórico, simbólico, simbólico concreto, bueno, ahí usted tiene que ver. ¿No? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá el resultado, a lo mejor el estudiante no va a colocar el número, pero va a dibujar todas las pelotitas juntas. ¿Mm? Entonces va a tener que hacer un conteo para llegar a la suma. A lo mejor no entiende todavía este símbolo. Entonces, claro, uno dice aquí, bueno, yo coloco 5 más 6 igual total, ¿cierto? 9. Perdón, 11. Entonces, ese resultado que va a estar aquí al final, yo lo entiendo rápidamente sin necesidad de mirar las figuras. ¿Mm? Porque entiendo que se puede sumar en fila o en columna, pero un estudiante no, ¿cierto? Entonces por eso hay que pasar por ambos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo primero que va a hacer el estudiante si está recién, eh, digamos, trabajando con esto? Va a hacer un dibujo del total. Uh, Otros van a colocar los números, ¿sí? Y van a tener que hacer el dibujo del total para colocar el número total. No, no hacen bien la conexión todavía. Incluso aquí hay otro símbolo que es el símbolo igual, que también genera problemas en los estudiantes. ¿Ya? Para desarrollar la tarea, los estudiantes no deben usar un algoritmo o efectuar un procedimiento muy elaborado. Es decir, no hay números que uno pueda colocar en columna, en una suma y hacer la rayita a la suma y llegar al... No es necesario. Se espera que asocien la acción de juntar las pelotas a la suma. Es decir, si juntamos todas las pelotas, eso significa que hay un procedimiento y eso se llama suma. ¿Mm? Escribiendo en los recuadros en blanco los números que corresponden a la situación gráfica. En situaciones como la anterior, la técnica que permite responder cuántas pelotas hay en total es el conteo de todas las pelotas dibujadas. Pero, ¿qué sucede si solo se muestra una de las colecciones de pelotas y para la otra se indica el cardinal, como está aquí en esta figura?
Por ejemplo, la situación que aparece en la figura acá abajo, se sabe que hay 8 pelotas de fútbol guardadas en una caja. Esa caja está cerrada, así que solo vemos la caja por fuera. Y además se presenta un grupo de pelotas de básquetbol dibujadas fuera de la caja. Son 5 pelotas de básquet. Y la pregunta es, ¿cuántas pelotas hay en total? Entonces, bueno, ya no es lo mismo que lo anterior. En lo anterior, tanto pictórica como simbólicamente, de alguna manera íbamos a llegar a un resultado. Y por último, haciendo un conteo total. Aquí es distinto. ¿Ya? Aquí el alumno tiene que pensar, algunos, bueno, ¿qué es lo que harán? Dibujarán las 8 pelotitas como si estuvieran dentro de la caja antes de realizar cualquier operatoria. ¿Sí? Entonces, usted tiene que, bueno, ahí lo que está haciendo es tratar de homologar el procedimiento anterior. Está tratando de mirar bien para no equivocarse. Por eso va a tener que pasar por lo pictórico. Aquí lo que le estamos pidiendo es un poquito de abstracción, o sea, que piense en su mente esas 8 pelotitas y partiendo de ese número 8 empiece a llegar a un total a medida que se va aumentando la cantidad total de pelotas. ¿Mm? Como una de las colecciones no está disponible, es decir, las pelotas, las 8 que están ahí en la caja, una técnica natural para resolver la tarea es el sobreconteo, que, como mencionamos ya ayer, corresponde a contar a partir de un número distinto de cero, es decir, a partir de un número ya dado. En este caso se espera que los niños cuenten a partir del cardinal 8, ¿cierto? Porque eso es lo que se espera. El resto de las pelotas que se muestran en la imagen. O sea, bueno, va a tener de todo. Aquí bueno, muchos niños van a decir hay 8, entonces 8 más 1, 2, 3, 4, 5. O 8 y empiezan a contar 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? O otros van a decir 5 y van a partir del 5 para completar 8 más. Y ahí puede haber más equivocaciones. ¿No? Una forma de representar este procedimiento es mediante la recta numérica, es decir, la recta numérica, entendiendo la recta numérica a este nivel como una forma más de hacer un conteo, o un sobreconteo en este caso. ¿Ya? No entendiendo la recta numérica como aquella donde, como yo les decía, están los ejes coordenados y después podemos graficar y no, solamente entendiendo una recta numérica como una forma más de llegar a un total. Entonces partimos de 8 y el estudiante le va dando, por cada posición, va sumando uno más hasta llegar al, bueno, en este caso solamente tiene que ir contando cuántas pelotas y eso le va dando la posición hasta llegar al 3, que es la suma de pelotitas en total. Si el estudiante le cuesta dibujar la recta numérica o si usted tiene una guía o actividades que tienen varias rectas numéricas, o usted las dibuja en la guía o tendríamos que empezar a usar otro método para no estar dibujando a cada rato. ¿Por qué? Porque también los estudiantes a esta edad no solo dibujan la recta numérica con los números, se cuidan de que les quede bien dibujada, si les queda mal la borran. Como que el hecho de sumar, la operatoria misma, no les preocupa tanto como que les quede bien dibujada o pintada o qué sé yo. Entonces, porque todavía hay mucho énfasis en las cosas que son que traen ya por ejemplo, del kinder, los primeros años. ¿No? Entonces, cabe destacar que esta técnica es eficiente cuando uno de los sumandos es un dígito. Es decir, si yo voy a sumar, por ejemplo, en ese caso había que sumar 8 más 5. Se podía. Se podía hacer con la recta. Pero ¿qué pasa si usted tiene 8 más, o vamos a decir, no sé, 12 más 14? ¿No? O como dice ahí, por ejemplo, 18 más 4, está bien, se puede hacer. ¿Sí? Pero frente a adiciones como 18 más 14, la técnica ya no es tan eficaz. Pues contar 14 a partir de 18 generalmente trae complicaciones. O hacemos una recta muy larga o la dividimos en partes, lo cual también se va a hacer que se confunda el estudiante. ¿Cierto? Entonces, por otra parte, ¿qué pasa cuando se pide calcular 4 más 18? Entonces, claramente habría que partir del 18, lo cual ya, digamos, que el estudiante dibuje una recta hasta el 18 si está recién usando esto, ¿ya?
Es un trabajo, digamos, no complicado, pero puede equivocarse en los números. ¿Y qué sentido tiene dibujar hasta el 18 si después voy a sumar 4 nomás? Y lo otro es que sume al revés, que diga desde 4 y empiece a contar 18 más, lo cual también genera una complicación. Eh, Claramente contar 18 a partir de 4 puede resultar engorroso. En este caso es conveniente partir contando el sumando mayor utilizando implícitamente la propiedad conmutativa de la suma que nos dice 4 más 18 es lo mismo que 18 más 4. La cinta numerada, esta es una cinta, pareciera como una recta, pero bueno, lo mismo, pero es una cinta numerada. Que puede ser cualquier cinta, incluso ustedes les pueden pedir a los niños que la elaboren o compren una, ¿ya? Bueno, no a ustedes porque no les va a tocar, pero sí cuando ustedes, por ejemplo, capaciten a docentes o asistentes de la educación en este tipo de operatoria, la cinta numerada es muy eficaz, ¿no? Porque no hay que estar dibujándola a cada rato. Trata de simular la recta numérica, ¿sí? Y podemos hacer sumas a medida que vamos contando numeritos hacia la derecha. La cinta numerada es un recurso que se usa para representar en forma ordenada los números. Es usual también que se use la cinta numerada para sumar. En la figura a continuación se muestra la suma de 8 más 5, lo mismo que habíamos visto antes. Bueno, y fíjense que viene con distintas tonalidades, aquí está todo blanco y negro, pero eh, distintas tonalidades de 10 en 10, ¿ya? Si es que la cinta llega hasta el 100, por ejemplo. Bien, ¿qué pasa con la igualdad? La igualdad, en el trabajo con operaciones se usa necesariamente el concepto de igual o de igualdad, ¿cierto? De hecho, aparece de repente, como ustedes vieron ahí, eh, en ese problemita apareció un signo más y apareció un signo igual. ¿Ah? Son simbología que el estudiante, bueno, se va a ir acostumbrando de a poco, pero no necesariamente el hecho de acostumbrarse significa que lo entiende bien. Es necesario establecer claramente qué entendemos cuando usamos el símbolo igual, para indicar que dos expresiones numéricas son iguales. Por ejemplo, cuando escribimos 3 más 5 igual 4 más 4, estamos afirmando que el número que resulta realizar la operación del lado izquierdo del símbolo igual es el mismo que resulta realizar la operación del lado derecho. Es claro que las expresiones 3 más 5 y 4 más 4 no lucen igual, sin embargo ellas hacen alusión al mismo número. Ahora, nosotros entendemos bien eso, ¿no? Pero los estudiantes, sobre todo los niveles iniciales, les es complicado porque, por ejemplo, si usted tiene 2 más 4, suponiendo que ya comprende el concepto de suma, ¿qué es lo que hace automáticamente el estudiante en este espacio que está aquí? ¿Ya? Coloca la suma, ¿sí? O sea, si tengo 2 elementos de una colección y 4 elementos de otra colección, entonces coloco el total de elementos, que sería 6. Después, ese 6, yo le digo al estudiante, acá en amarillo, que 2 más 4 es lo mismo que 3 más 3, ¿ya? Y es lo mismo significa igual. Pero como no son los mismos números, como decía anteriormente, no son los mismos números, entonces, a ver, parece que ahí. Como no son los mismos números, el estudiante lo comprende como operatoria distinta, ¿ya? Entonces va a buscar la forma de encontrar el resultado de 4 más 2 y el resultado de 3 más 3. Después se va a dar cuenta que era lo mismo. Pero bueno, es una forma de demostrarle que distintas operaciones pueden llegar a igual resultado. Igual resultado. ¿Sí? Pero esta es la confusión más grande, en rojo, o, que dice que 2 más 4 es igual a algo más 3. Entonces el estudiante lo que tiende a hacer aquí es colocar el 6 y sumarlo con 3. Y ahí es donde empiezan las complicaciones. Es difícil que entiendan que entender este concepto del signo igual. ¿Mm? Hay estudiantes hasta bastante más grandecitos que todavía, eh, claro, si usted le da una explicación, tal vez más personalizada, lo entiendan ahí.
después se le va a olvidar, entonces va a tener que volver a explicárselo a usted. Y ya después de un tiempo de ir trabajando más con naturalidad con la operatoria, entonces ya va comprendiendo que este espacio no es la suma de 4 más 2, sino que es algo que al sumarle 3 me dé lo mismo que 4 más 2. Pero el concepto igual es difícil que el estudiante lo entienda a la primera, ¿no? Porque no lo entiende como no es como la suma más o como la resta menos, ¿sí? Bueno, pasa lo mismo con el mayor, menor, es la misma dificultad, mayor, menor, igual. ¿Mm? Muchas veces en educación básica no se trata la igualdad con la relevancia y el cuidado que requiere. Su significado queda reducido a una suerte de comando, ¿cierto? Como colocar más, menos, igual, que indica que se debe operar. Por ejemplo, al representarse la suma 3 más 5 igual, los niños o los estudiantes o niñas responderán correctamente 8. Pero al representarse un problema 3 más 5 igual a algo más 4, los niños podrán dar respuestas equivocadas. O sea, aquí ya viene mucho la interpretación, como 8 o 12 o qué sé yo. Interpretando que se solicita calcular un resultado, por ejemplo, 3 más 5 o 3 más 5 más 4, algo así. Queda de manifiesto entonces los problemas que puede causar, perdón, esta percepción errónea de la idea de igualdad al trabajar con ecuaciones. Esta es una chiqui ecuación, ¿cierto? Eh, Hay una incógnita que no la estamos llamando incógnita, hay algo ahí, pero el estudiante no lo ve así, pues lo ve como el resultado de una operación que después va a tener que hacer con 4. Entonces el signo igual deja de tener relevancia porque empieza a hacer operaciones distintas. ¿No? Bien, eso es de la igualdad. Supongo yo que lo analizarán a lo mejor un poquito más profundo después en, no sé, en álgebra, ¿no? Pero hay hay muchos estudios respecto a la igualdad y, digamos, cómo enseñarle, qué sé yo. ¿Mm? Aparte que hay diferentes, lo que pasa es que la igualdad se asocia mucho a las ecuaciones, ¿cierto? Y entonces las ecuaciones, eh, dependiendo de los grados, dificultad, qué sé yo, son un concepto bien temprano que el estudiante de repente las resuelve sin saber que está resolviendo directamente ecuaciones, ¿no? Pero eso es bueno. El problema es cuando se producen estos errores de, digamos, de concepto. ¿Mm? Bueno, de ahí que depende la mediación del profesor o la profesora. Propiedades de la suma. En general, al realizar sumas usamos intuitivamente ciertas propiedades. Por ejemplo, calcular 18 más 4 es lo mismo que calcular 4 más 18, ya que con nuestra interpretación de juntar no hay distinción entre estas dos sumas. Lo mismo ocurre cuando sumamos más de una cantidad. No hay ambigüedad al escribir 5 más 7 más 9, ya que juntar colecciones con 5 y 7 elementos y luego a la colección, digamos, resultante agregarle 9, es lo mismo que juntar primero, no sé, pues ahí dice la de 7 y 9, o la de 5 y 9, puede agregarle la de 7, o digamos, el orden que usted prefiera. Entonces, enunciamos a continuación las propiedades básicas de la suma, las cuales haremos referencia y bueno, las vamos a ir usando en todo lo que nos quede de aquí en adelante. Explicaremos la validez de estas mismas de una manera bien concreta, que es la que está aquí. Por ejemplo, vamos a ver tres, que son las tres propias de la suma, que son la conmutatividad de la suma, porque todavía no hemos visto la resta, ¿sí? O sea, por eso. Si juntamos dos colecciones y contamos los objetos de ambas, es indiferente cuál conjunto consideramos primero y cuál después, ¿vale? Como las pelotas de fútbol o la de básquetbol. Si las cantidades son parecidas, da lo mismo si cuenta primero las de fútbol o las de básquetbol. Uno siempre tiende a contar las que aparecen primero en la figura o están primero en un problema. Pero eso es bueno siempre dejarle claro al estudiante que no que necesariamente inmediatamente que existe esta propiedad de conmutatividad, sino más bien de que el conteo, digamos, o la suma de los elementos de una u otra colección los puede contar en el orden que prefiera. Esto se conoce como la conmutatividad de las sumas, es decir, si m y n son dos números, entonces n más m es lo mismo que m más n. Y en la recta habíamos visto esta propiedad
de no la habíamos visto. En la recta numérica, la propiedad conmutativa puede ser visualizada como se muestra a continuación, que es una forma de explicarla. ¿M? Una forma, digamos, abstracta, pero no tan abstracta, esto de no llegando a un extremo de abstracción, sino más bien a un pequeño indicio donde los estudiantes pueden ver esto. Ahora, esto generalmente se puede explicar así, con bloques dibujados o pintados, o ya sea algo concreto, con bloques de verdad, ¿no? Con distintos tamaños, un tamaño N, un tamaño M, y después juntarlos, reordenarlos para que midan el total. Faltaría un bloque P, por ejemplo, que sea el total de M más N, eh, como para medir ya sea la configuración de N primero y M después, o al revés. En ambos casos la longitud va a ser la misma. Eso quiere decir que esa propiedad se cumple de manera concreta, puede ser pictórica, simbólica. La asociatividad de la suma. Si tenemos ahora tres colecciones, es decir, no necesariamente siempre vamos a tener dos colecciones, pueden haber tres o dos, tres o más. Tenemos ahora tres colecciones y queremos contar cuántos objetos hay en total, resulta también intuitivo que podemos juntarlas de distintas maneras. Por ejemplo, juntar las dos primeras y a esta nueva colección agregarle la tercera. O agregar, digamos, a la primera colección la colección que resulta de juntar la segunda y la tercera. Bueno, es lo que ya veníamos comentando, ¿cierto? Esto se conoce como la asociatividad de la suma, es decir, si m, n y p son tres números, entonces, nuevamente, podemos hacer esto de manera concreta, con bloques, o si no, de manera pictórica, dibujando los bloques con cierta longitud. Lo importante es tener cuidado de la longitud, ¿ya? Tanto para m, para n y para p, y hacer las asociaciones que queramos. Tanto m, n y p están dibujados en la recta, ¿ya? Pero m más p, o m más n, o m más, bueno, n más p, o n más m, o p más m, ¿cierto? Según la asociatividad que queramos usar, la longitud final de las tres va a ser la misma independiente del orden. ¿Mm? Por eso es bueno el material concreto. Y por último, el cero es el número neutro para la suma. Entonces imaginamos que tenemos dos cajas en las que se guardan fichas de colores. Una con 24 fichas y la otra sin fichas. Si reunimos el contenido de ambas cajas en otra caja, ¿cuántas fichas tendremos? Bueno, ambos conjuntos se juntan en un tercer conjunto. Entonces la cantidad de objetos que hay en total es la misma cantidad que hay en la primera colección. Bueno, la primera que agregamos. O aquí la primera que dice que son de 24 fichas. Puede ser otra vez. ¿Sí? Así para cualquier número n se tiene que n más 0 es n. Entonces, decimos que el 0 es el neutro respecto a la suma o el neutro aditivo. ¿Mm? Y esa es una manera también concreta, usando cajita u otra cosa, eh, donde los estudiantes pueden entender esta propiedad. La otra forma es pictórica y la última ya es simbólica usando estas letras o números. ¿No? Bien, teniendo eso en cuenta, entonces, o por lo menos ya tenemos varias consideraciones ya claras. Ustedes avísenme cuándo sea el... Ya me pasé ya, ¿cierto? Del break. Bueno, 2:30, 45, ya. Campo de problemas aditivos. Bueno, vamos a ir al campo de los problemas aditivos, así que vamos a un pequeño recreo, ¿sí? Que es el que corresponde, y volvemos, ¿sí? Máximo 10 minutitos. Yo ahora voy a subir lo de las fechas, ¿ya? Ok, Ya, profe. profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, vaya nomás, yo voy a estar acá.
Bien, continuamos. Ahí les acabo de subir un archivo que se llama plan clase a clase y otro donde está la semana 4, ¿sí? Está la presentación de ayer, el PPT de ayer, está la tarea de estimación, que en el fondo son las mismas preguntas que estaban en el PPT. Lo que pasa es que iban en Word para que las puedan responder. Y está la tarea de campo aditivo. Esa es la de campo aditivo, esa es con nota, ¿ya? Con nota acumulativa, eso me refiero. ¿Sí? ¿Se escucha bien ahora? Sí, profe, me escucho bien. Ya, Sí, profe. continuamos. Bien, problemas del campo aditivo. Decíamos que entonces que son problemas en los cuales se busca anticipar el resultado de una acción X que vamos a realizar, pero es una acción que usted está intencionada, ¿ya? Intencionada a partir de un problema, de una situación que usted le plantea al estudiante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es anticipar el resultado de alguna acción como agregar elementos a un conjunto, como quitar elementos de un conjunto, como juntar elementos de un conjunto o separar elementos de un conjunto respecto de otro conjunto. O también de comparar elementos de distintos conjuntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es el cardinal o el número de una nueva colección, ¿sí? Este tipo de problema se caracteriza porque se busca el cardinal de una nueva colección que se forma producto de una acción sobre las colecciones. Es decir, las colecciones para nosotros van a ser, o para los estudiantes en este caso, van a ser aquellos conjuntos que vienen dados en un problema o que surgen de analizar un problema. Generalmente el profesor o profesora lo que tiene que hacer es leer el problema o mostrarlo, es proyectarlo o pasárselo a cada estudiante por medio de una hojita, de un libro, un texto, qué sé yo. Pero de todas formas tiene que leerlo, verbalizar todo aquello que trae el problema, eh, poner énfasis en los datos importantes, volver a releer y si no hay duda, volver a releer el problema hasta que por lo menos el enunciado esté claro. ¿Mm? Una vez que eso pasa, lo que se busca es buscar la operación, ya sea de agregar, quitar, juntar, separar o comparar, con el fin de llegar a un resultado. Ese resultado va a ser una nueva colección que se forma producto de las acciones que realizamos anteriormente. En estos problemas, una de las dos colecciones no están disponibles o partimos desde una colección ya sea no, digamos, no como el sobreconteo, ¿cierto? Es decir, partir de un número distinto de cero, o tener que contar todos los elementos, o puede que una colección no esté disponible y entonces tenemos que ser capaces de buscar esa colección. Lo otro es que necesariamente haya que comparar elementos de una colección respecto de otra. Entonces, todo esto es producto de la interacción anterior. Entonces, repito, de agregar, quitar, o de juntar, separar, o también de comparar, ¿ya? Y eso de agregar, quitar, juntar, separar y comparar tiene que ver con el tipo de problema del campo aditivo que nosotros vamos a crear. ¿Mm? Eh, Ahora, necesariamente se resuelven por operatoria de suma o de resta, de adición o sustracción. ¿Mm? Y existen diversas métodos para solucionar problemas de este tipo, pero generalmente se centra la solución en el tipo de algoritmo más convencional, ¿ya? Eh, pero eso no quiere decir que hayan distintos métodos. ¿Mm? Eh, Ahora, la operación que el estudiante
Porque aquí, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Que el estudiante, el niño, la niña, utilice sus conocimientos matemáticos, ¿sí? De acuerdo a la necesidad que se vaya presentando. Entonces, como existen diversos métodos para solucionar, podemos pedirle que busque el método más apropiado o que utilice el método que nosotros estemos intencionando o que utilice aquel que le es más simple, ¿ya? Pero de todas formas, los conocimientos matemáticos surgen de la necesidad de tener un problema enfrente y la necesidad de usar estos conocimientos para poder darle solución a este problema. Entonces, ¿cómo decirlo? No es trivial decidir la operación, en este caso, que el estudiante decide utilizar, ¿ya? Nosotros podemos intencionar, ayudarlo, guiarla, ¿cierto? Pero ellos son los que tienen que decidir, porque esa decisión, en ese caso para la- el tipo de método que utilizará para resolver el problema, va a ser un poco lo que lo guiará después en adelante en resolución de problemas que son parecidos, ¿no? O similares. Entonces, el generar un error, tal vez, que no se atiende a tiempo, ¿ya? Si bien es cierto, el estudiante aprende del error, y eso es lo más recomendable, ¿cierto? Que no importa que se equivoque, al contrario, es mejor que se equivoque, porque generalmente nosotros siempre nos acordamos de los errores más que de los aciertos. Eh, eh, Genera bueno, se le dice un aprendizaje significativo, ¿cierto? Pero genera un conocimiento en su memoria que va quedando y después los trae de vuelta cada vez que se le aparecen problemas que son similares. Entonces no es trivial el estar atento a cómo lo soluciona, qué operatoria usa, ni qué método y de qué manera, si lo hace solo simbólicamente, si necesita algún material concreto para solucionar, etc. ¿Mm? Bueno, el campo de los problemas aditivos se compone por todos aquellos problemas que se resuelven a través de una adición o una sustracción, ¿sí? Y en función de los programas de estudio se distinguen tres tipos de problemas aditivos. ¿Ya? En función del currículum se definen tres tipos, que son los problemas de composición, de juntar o separar. Un problema de composición es o ocurre cuando la operatoria implica juntar o separar elementos de colecciones o de una colección. Hay problemas de cambio cuando la operatoria implica que tenemos que agregar o quitar elementos de las colecciones o de una colección. Y hay problemas de comparación cuando la operatoria implica comparar conjuntos o colecciones distintas para conocer cuál es mayor, cuál es menor y así, bueno, tener una idea de estimación, ¿no? Y después llegar a un valor. Frente a un problema, generalmente hay diversos procedimientos para abordarlos, ¿sí? Como les decía yo. Sin embargo, en el sistema escolar hay una tendencia a la asociación de problemas con técnicas o procedimientos estandarizados, porque es lo que se enseña. Se piensa que, bueno, si se enseña el método estándar va a ir más rápido, entonces podemos avanzar también más rápido nosotros como profesores en los planes de estudio, avanzando en los aprendizajes, etc. ¿No? Los conocimientos matemáticos surgen como una necesidad. ¿Cuándo se necesita de las ecuaciones? ¿Cuándo se necesita de los esquemas? ¿En qué problemas se necesita dividir? Etcétera. ¿Mm? Generalmente, ante un problema no es inmediato ni trivial decidir la operación que lo resuelve, puesto que, como les decía yo, este, esa solución va a ser replicada en adelante en los problemas que vayan apareciendo. Bueno, los primeros problemas que vamos a estudiar o vamos a conocer son los problemas de composición. El problema de composición se asocia a la acción de juntar y separar, como decíamos anteriormente. Ahí, juntar, separar, problema de composición. En este tipo de problemas hay una colección de objetos que se separa en dos colecciones. O sea, tenemos un total, una colección inicial, y vamos a separar elementos para generar dos colecciones.
O también hay dos colecciones cuyos objetos se juntan en una sola colección. Juntar o anteriormente separar, ¿sí? Las acciones de juntar y separar se refieren a que se consideran objetos que, siendo de la misma naturaleza, tienen una característica que permite distinguir claramente dos tipos diferentes de ellos. Por ejemplo, si tenemos muchas fichas, todas fichas hechas del mismo material son de la misma naturaleza, mismo tamaño, qué sé yo, mismo grosor, mismo diámetro. Pero si tienen distintos colores, entonces podemos separar fichas en conjuntos distintos, a pesar de que son elementos de la misma característica, ¿sí? Flores de especies distintas, todas son flores, pero son de especies distintas. Láminas pertenecientes ya sea a una colección que estén juntando los estudiantes, ¿ya? Cartas de esto de Pokémon o qué sé yo, pero con distintos personajes, etc. ¿Ya? Bueno, ustedes me darán ejemplos más actualizados, pues yo me quedo con los más antiguos, ¿sí? La acción realizada no modifica a las colecciones originales, es decir, en este sentido se pueden caracterizar como estáticas, ya que no cambian con el paso del tiempo. O sea, las fichas van a ser fichas igual, ¿ya? Nosotros lo que modificamos es la cantidad, ¿ya? O la cantidad de elementos. Por ejemplo, en un bosque hay dos tipos de árboles, pinos y eucaliptos. Hay 347 pinos y 142 eucaliptos. ¿Cuántos árboles hay en el bosque? O sea, el total, el resultado no modifica el hecho de que son elementos de colecciones que son fijas, sino que lo que cambia acá bueno, tampoco estamos alterando, por ejemplo, hay 347 pinos y 142 eucaliptos, y vamos a llegar a un total. Ese total no implica que la cantidad de pinos vaya a variar o la cantidad de eucaliptos también vaya a cambiar. Es solamente una operatoria, ¿ya? Pero eso es importante porque lo que estamos aprendiendo acá es, en el fondo, las posibles situaciones que o tratamos de englobar las distintas situaciones que son de comparación, cambio y composición, que son las donde podemos un poco agrupar los problemas en general que van apareciendo tanto en los textos, la guía, los que nosotros vamos a ir creando, ¿ya? Entonces, claro, usted dice, bueno, pero es que qué trivial sumar 347 más 142. Pero esto está asociado a un problema, y un problema no es solo el hecho de la operación, sino que, como les decía, un problema viene dado ya, primero por la lectura, segundo por el obtener los datos, tercero por buscar el método de resolución, la metodología concreta, pictórica, simbólica, una mezcla de ambas, de alguna de dos por lo menos. Después decidir la operación y después llegar a un resultado y finalmente comunicar ese resultado. Se fijan que hay distintos pasos, ¿ya? Que para nosotros puede ser muy rápido, mentalmente incluso, pero que para los estudiantes a esa edad es muy importante que comprendan no solamente el que pueden llegar a un resultado total, sino que todo lo que implica el resolver un problema. ¿Mm? Los pasos en el fondo. Bueno, eso es problema de composición. Nos quedamos con juntar y separar. Seguimos con los problemas de cambio. Los problemas de cambio se asocian entonces a agregar o quitar, ¿sí? Eh, bueno, agregar o quitar, en este tipo de problemas existe una colección inicial. Una colección que se transforma como resultado de un cambio aditivo. Es decir, se le agregan o se quitan objetos y se obtiene una nueva colección. La acción realizada se puede caracterizar como dinámica, puesto que la colección inicial, digamos, se modifica con el paso del tiempo. Por ejemplo, Rafael tenía 45 láminas de un álbum, su mamá le regaló 25 láminas más. ¿Cuántas láminas tiene Rafael ahora? O sea, la colección inicial de Rafael cambia por acción de agregar elementos a esa colección para obtener una nueva colección final. ¿Mm? Esos son problemas de cambio, porque la colección inicial cambia en función de la operación que estamos realizando, ¿no? Entonces, eh, este, ahora, problemas de cambio, según si la acción coincide con la operación del problema o no,
nosotros vamos a decir que estos problemas de cambio, estos problemas de composición, los vamos a tener que dividirlos un poco, ¿cierto? Vamos a tener que generar una división o una separación para darnos cuenta si los problemas son directos o si son indirectos, dependiendo si los datos, cómo viene, cómo está escrito el problema, ¿ya? ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los datos que están y cuáles son los datos que no están? ¿Mm? Bueno, en tercer lugar están los problemas de comparación. En los problemas de cambio nos quedamos con agregar y quitar. Y los problemas de comparación, como el nombre lo dice, son aquellos en que se cuantifica la diferencia entre dos cantidades. O sea, tenemos que comparar. Estos problemas responden habitualmente a la pregunta eh, que es, ¿en cuánto se diferencian dos cantidades? Que es equivalente a ¿cuántos objetos más tiene una colección que otra? ¿O cuántos objetos menos tiene una colección que otra? O sea, estamos realizando lo mismo de agregar, quitar, juntar, separar, pero solamente comparando. ¿Mm? Por ejemplo, Pedro tiene 16 bolitas y Juan tiene 24. ¿Cuántas bolitas más tiene Juan que Pedro? Ya, estos problemas, si ustedes se fijan, podríamos, bueno, aplicar alguna operatoria de sumar, restar, qué sé yo, pero aquí lo importante es la pregunta. ¿Cuántas bolitas más tiene Juan que Pedro? Entonces, esa pregunta genera muchos problemas a los estudiantes. ¿Mm? Por el hecho de tener que pensar en esa frase, ¿cuántas bolitas más? O cuántas bolitas menos, ¿no? Por decir algo, en este ejemplo. ¿No? Genera complicaciones, porque no es una pregunta directa del total, sino que está preguntando el comparar. ¿Y el comparar qué? Comparar dos colecciones que ya son un total. ¿No? Entonces confunde al estudiante porque no tiene que buscar un total de la suma, va a decir, 24 más 16, puedo juntar las colecciones y llegar a un total, pero no esa es la pregunta, no es la respuesta indicada, ¿cierto? Bueno, ¿qué tiende a hacer el estudiante aquí? Sumar el total, u otros tienden a restar, hacer la diferencia, pero ya el hecho de hacer la diferencia es más difícil. Poquitos lo hacen. Y aunque hagan la diferencia, no están entendiendo todavía el concepto de la pregunta. ¿Sí? Solo la hacen porque es una operación que se puede hacer. Bien. Independiente de los problemas del campo aditivo que se trate, según si la acción descrita en el enunciado coincide o no con la operación que resuelve el problema, distinguimos entonces problemas que son directos, problemas que son inversos. ¿Vale? Este, problemas directos. La acción descrita en el enunciado coincide con la operación que hay que realizar para resolverlo. ¿No? La acción descrita en el enunciado coincide con la operación que hay que realizar para resolverlo. Por ejemplo, Pedro tenía 500 pesos. Compró un helado que le costó 250. ¿Cuánto dinero tiene ahora Pedro? Bueno, el cuánto dinero tiene ahora no nos están diciendo compare el dinero, sino en el fondo nos están preguntando por un total. Ese total obedece a una cierta operación. ¿Sí? Los problemas inversos, por otro lado, en este caso la acción descrita en el enunciado no coincide con la operación que hay que realizar para resolverlo, o no coincide directamente, digamos, ¿no? Pedro tenía 200 pesos, por ejemplo. Pedro tenía 200 pesos, su papá le dio unas monedas y ahora tiene 700. ¿Cuánto dinero le dio su papá a Pedro? Ya, o sea, nos está diciendo sume el total o reste directamente. Le están haciendo una pregunta. ¿Cuánto dinero le dio su papá a Pedro? También eso es más confuso. Entonces los problemas directos son los primeros que usted tiene que enseñar o que, bueno, o tiene que, son los primeros que se deben enseñar de manera bien directa, de manera bien concreta, bien explícita, eh, respecto del problema y respecto de la operatoria y dando énfasis en el resultado. Y después podemos pasar a los problemas inversos. ¿Ah? Problemas directos e inversos. Un problema aditivo es directo cuando la operación matemática que relaciona los datos con la incógnita coincide con la operación que permite resolverlo. Si la acción descrita en el enunciado permite relacionar los datos y la incógnita con una adición,
y el problema se resuelve mediante una adición, o bien se modela con una sustracción y se resuelve mediante una sustracción o una resta, entonces el problema es directo. ¿Ya? Como decíamos anteriormente, Luis tenía en su estuche 47 lápices y sacó 28. Sacó. ¿Cuántos lápices hay ahora en el estuche? Hay una acción de sacar, ¿cierto? De quitar. ¿Mm? Entonces, se resuelve entonces con una operatoria que tiene que ver con la acción realizada. En este caso sería restar, ¿cierto? Un problema es inverso cuando la operación matemática que relaciona los datos con la incógnita no coincide con la operación que lo resuelve. Por ejemplo, Silvia tenía en su estuche 58 lápices y agregó algunos. Ahora tiene 73. Claro, entendemos que agregó porque sumó, ¿cierto? Pero no agregó el total. No agregó una cantidad exacta, sino que nos dan el total de ya sumando todos los lápices. Entonces, ¿cuántos lápices agregó? No es directo el problema y por tanto genera mayor dificultad en el estudiante. Pero a su vez, si es capaz de resolverlo, entonces ha dado un paso bastante grande, no solamente el hecho de sumar, restar, sino más bien el hecho de resolver problemas, usar la lógica y los distintos tipos de pensamiento. De acuerdo a la acción descrita en el enunciado, la relación entre los datos y la incógnita es según se aplica ahí. 58 lápices, agregando algo, se obtienen 73. No esperamos que el estudiante escriba esa especie de forma de incógnita, de ecuación, ¿sí? Sino más bien que lo razona. Sin embargo, para resolver se debe realizar la operación inversa a la que está ahí, porque dice que 58 más algo, 58 agregándole algo, obtengo 73. Pero la operación para resolver y llegar a ese algo que está en ese cuadrito azul se obtiene mediante una operación inversa, que es la sustracción. Inversa a lo que aparece ahí en esa especie de ecuación. Por lo tanto, es un problema inverso. ¿Ya? No todos los problemas que se resuelven mediante una adición involucran una acción del tipo agregar. ¿Sí? Lo vimos recién. Análogamente, no todos los problemas que se resuelven mediante una sustracción involucran una acción del tipo quitar. Para enseñar a resolver problemas no basta con asociar la palabra agregar, juntar, avanzar, ganar con la adición. O, por otro lado, no basta con hacer la relación entre quitar, separar, retroceder, perder con la sustracción. ¿Mm? Sino que hay que tener, más bien hay que tener claro el problema en su conjunto y la pregunta del problema según los datos. ¿No? Porque si no, el estudiante cuando apenas vea la palabra agregar, este, juntar, avanzar, qué sé yo, su reacción intuitiva es sumar los números que aparecen y llegar a un resultado, pero no está razonando. ¿Mm? Para determinar la operación que modela un problema es necesario considerar la acción involucrada y la incógnita. En ocasiones esto no resulta tan sencillo, en particular cuando solo lo asociamos a palabras clave, como decíamos anteriormente. Por ejemplo, la palabra total se puede asociar al todo en un problema, aunque, como veremos en el siguiente ejemplo, también puede estar asociada a una parte o a una de las partes. Por ejemplo, en un estante se guardan algunos baldes grandes y chicos. El total de los grandes es 45 y el total de los pequeños 32. ¿Cuántos baldes hay en el estante? O sea que el total ya no necesariamente quiere decir con el resultado. No está asociado directamente con el resultado, sino más bien con uno de los conjuntos o ambos conjuntos, pero por separado. Y si bien es cierto, me están preguntando cuántos baldes hay en el estante, no me están preguntando cuántos baldes hay en total, que podría ser, digamos, la pregunta más directa para un problema directo, ¿cierto? Eso genera dificultad porque eh, no tiene relación con lo que el estudiante está esperando que le pregunte, sino más bien tiene relación con lo que usted está esperando que razone. Bien. Pucha. Oye, bueno, el tiempo se va. Ya, esto es importante que lo veamos lo mejor antes de ir a la guía de ejercicios, porque si no van a quedar con las dudas. Características de los esquemas. Bueno, ¿qué es un esquema? Un esquema es una forma de representar
Este en realidad es una representación. ¿Ya? En este caso para nosotros va a ser una representación gráfica porque lo vamos a hacer, digamos, gráficamente, pictóricamente, ¿sí? Y los resultados de manera simbólica. Entonces, eh, para nosotros va a ser una representación gráfica, un esquema. Los esquemas hay de distintos tipos, pero vamos a usar esquemas de barra o esquemas de barra en general. La cantidad se representa mediante una barra. O sea, en los esquemas vamos a representar las cantidades de un problema, ya sean totales o totales parciales o qué sé yo, mediante barras, ¿sí? Dadas dos o más barras, estas pueden juntarse o separarse, según el problema, agregar o quitar, ¿cierto? Para formar nuevas barras, modelando las consecuencias de determinadas acciones sobre las cantidades involucradas en ellas. O sea, que si tenemos barras que indican el inicio de un problema como dato, y después nosotros queremos generar una acción sobre esas barras, vamos a tener que modificarlas. ¿Ya? Por lo tanto, tal vez no van a quedar igual que al inicio. También pueden compararse entre ellas. O sea, las barras, una de las gracias de utilizar barras como esquema es que la comparación es simple, es visual, ¿sí? Al igual que el lenguaje aritmético, mediante barras se puede representar y manipular cantidades no conocidas. ¿Sí? Por ejemplo, problemas de composición. Los problemas de composición eh, que eran juntar o separar, ¿cierto? Son problemas en los que hay dos tipos de cantidades involucradas, partes y un total. O sea, hay una parte A, hay una parte B, y llegamos a una parte C, que puede ser el total de juntar la parte A y la parte B, o pudiese ser de juntar o separar elementos. Bueno, la parte C vendría siendo ese total, ¿sí? Cada parte se representa por un trozo de barra distinto y el total viene representado por una barra completa. ¿Mm? Que ahí está, ¿sí? Bueno, en este caso, perdón, aquí teníamos la parte A, parte B y parte C, ¿ya? Que eran parte, digamos, de un problema, ya sea como dato, qué sé yo. Entonces, voy a volver atrás. Ahí. Entonces, claro, ahí me había confundido con los colores, pero la parte A, parte B y parte C forman parte de un problema y el total que está arriba, entonces lo indicamos nosotros como una barra completa. Cada parte se representa, había dicho yo, como un trozo de barra distinto y el total viene representado por toda una barra. El total es el resultado de la suma de todas las partes, en este caso, y una parte es el resultado de restar al total todas las demás. ¿No? También podemos hacer entonces juntar o separar. En los problemas de cambio, la construcción de esquema está dada porque son problemas en los que hay una cantidad inicial a la que se le agregan o se le quitan otras cantidades. Entonces tenemos una cantidad inicial, no es como la anterior que tenemos cantidades diversas según el problema, que después llegamos a un total. En este caso tenemos una cantidad inicial y se le puede quitar una cantidad, ¿cierto? Y que a diferencia de los problemas de partes y totales, en que las cantidades son estáticas, en este caso hay una cantidad que va sufriendo una o más modificaciones en el tiempo a medida que transcurre el problema. O sea, teníamos una cantidad ahí y ahí fue modificada. ¿Ah? La cantidad final puede ser mayor o menor que la inicial, dependiendo de si la acción involucrada es del tipo agregar o quitar. O sea, que la cantidad total puede sufrir una modificación, ya sea quitándole o agregándole, incluso puede ser mayor a la que teníamos al principio. La resolución de estos problemas presenta, perdón, un mayor desafío que los del tipo partes total, o sea, que los de composición, ¿ya? Puesto que es necesario identificar el tipo de acción realizada con agregar o quitar, ¿ya? Perdón. Cuando la incógnita es la cantidad inicial, la dificultad se incrementa aún más, puesto que para calcularla es necesario deshacer la acción realizada, o sea, es como volver atrás. Si se agregó, hay que quitar, mientras que si se quitó, hay que agregar. Es en estos casos más complejos donde se pone de manifiesto el gran apoyo que significa el esquema, puesto que a partir de él resulta mucho más fácil establecer los cálculos que permiten determinar la incógnita.
sea que estos esquemas son muy necesarios, sea que sean concretos, sea que usted los use concretos, o en este caso como están acá pictóricos, eh, son, son el apoyo a el aprendizaje del estudiante en esos momentos. Después más adelante ya va a prescindir de esto, obviamente. Pero en el momento inicial son muy importantes, se requieren mucho. Hilos de comparación. En este caso la construcción de esquemas se basa porque, o tiene que ver porque son problemas en los que hay involucradas dos o más cantidades que se comparan entre sí. Cada cantidad a comparar se manifiesta mediante una barra distinta, ¿sí? Para facilitar la comparación es muy importante que todas las barras compartan un mismo origen, siendo recomendable señalar dicho origen mediante una línea vertical desde la cual parten todas las barras. O sea, esta línea aquí vertical no es una línea por colocar cualquier cosa, sino que nos permite identificar un origen. Podemos identificar ese origen con una regla o qué sé yo. Y desde ahí comparar a ambas barras, en este caso, porque ambas parten de donde mismo. ¿Sí? No tiene caso compararla una partiendo de acá y la otra desde la mitad o qué sé yo, porque, bueno, va a haber una comparación en sentido visual, pero no lo que nosotros buscamos. Cuando se comparan dos medidas, siempre hay una de ellas que es la medida de referencia, sobre la que se efectúa la comparación, ¿no? El resultado de dicha comparación son las cantidades de unidades que le faltan o que le sobran a la medida que está comparando respecto a la medida de referencia, utilizando para ello las expresiones más que o menos que. Ya, aquí también esto se presta para confusión a veces, porque si bien es cierto aquí ustedes pueden comparar, puede ser, no sé, lo que tiene Marina respecto de Juan, en dinero, en qué sé yo, eh, y hay una comparación bastante clara, que Marina tiene más que Juan. Eh, pero a veces el problema es cuando queremos usar a Juan como unidad de referencia y no a Marina, ¿ah? Si usamos a Juan como unidad de referencia, Marina tiene el total y un poco más. Eso hace un poco eso complica un poco al estudiante, ¿ah? Porque la tendencia de decir, bueno, Marina tiene más que Juan, porque Marina es el total y Juan todavía no alcanza el total. Pero si lo hacemos al revés, decimos que Juan y Marina tienen lo mismo, pero Marina tiene lo mismo más algo. ¿Se fija? Entonces si se preguntan, ¿pero por qué? Porque estamos usando el punto de referencia de Juan, no de Marina. Bueno, es una acotación. La principal dificultad que presenta estos problemas reside en, dado el resultado de una comparación entre medidas, identificar cuál de ellas se usó como referente. Es lo que decía recién. Se sugiere hacer una línea vertical al final de ella, en lo que sirva como origen. Bien, muchas gracias. Ya, ahí tenemos entonces cómo va más o menos una introducción a los problemas que son del campo aditivo. Entonces, la tarea del campo aditivo es esta. Y ya estamos a las 16, así que solamente voy a mostrar. Bueno, ahí viene un pequeño introducción y aquí está la actividad 1, dice de manera individual, pero esta actividad ustedes las pueden hacer grupal, ¿ah? Incluso ahí dice grupal hasta 3 estudiantes, ¿ya? Y pueden ir resolviendo estos problemas que están aquí. Entonces dice, resuelve los siguientes problemas. Hay que dar una resolución en base a qué. A decir si son problemas de tipo de cambio, de separación, perdón, de comparación o de composición, y la resolución tiene que estar dada de la manera que vimos recién, con estos esquemas, ¿ya? Son estos problemitas, así que ahí se van a ir acostumbrando al tipo de resolución, ¿ya? No son problemas difíciles, o sea, si ustedes los leen, son problemas que incluso uno los encuentra como bastante triviales o simples, pero ¿qué es lo que importa ahí? Había escuchado algo, ya. ¿Qué es lo que importa ahí? Es el cómo resolvemos respecto de, eh, primero, indicar si es un problema de composición, de cambio o de comparación. Y segundo, la resolución tiene que estar hecha en base a el uso de esquemas,
¿sí? ¿Cómo lo haría un estudiante? A eso me refiero. Ya, entonces vamos a hacer por lo menos, bueno, la actividad 1 es eso, la actividad 2 es secuenciar estos problemas según lo que usted considere de menor, dificultad hasta mayor dificultad, ¿sí? Y después vienen unas preguntas de tipo eh, más personales. Eso sería ya para la próxima semana. Bueno, y si tiene alguna consulta, por ejemplo, ahí Yulisa, y si no, ya estaríamos Sí, saliendo. profe. Diga. Es que yo no puedo, no me deja responder cuando tiene eso como tablita. ¿Sí? Como que me sale que se responde a cualquier otro lado menos en lo que yo hago. Por eso yo lo saqué, que no me dejaba escribir ahí. ¿En el Word? Ujú, sí, del Ah, computador. qué raro. ¿A Voy mí a, pasa uno o otro? ¿Soy yo? voy a ver, porque, bueno, no sé, pero voy a revisarlo, porque debo tener otras versiones, entonces voy a subir más de una versión en Word, ahí, Gracias, para profe. por si acaso no pueden escribir en alguna. ¿Sí? Sí, gracias. Ya, eso sería entonces, jóvenes, vayan trabajando en esa guía porque es importante. Igual hagan la de estimación primero porque es más simple y para que no se les vaya la idea, no se les olvide. Y ahora en un ratito voy a subir esta misma PPT para que la vayan mirando, ¿ya? Profe, antes de que se vaya, Digamos, ¿hasta cuándo hay fecha para entregar la de la asociativa? el problema de campo aditivo, Es campo aditivo, perdón. ¿sí? Próxima semana, Ah, pero no hay un día límite. el día martes. Ya, ok. Gracias. O sea, una semana, por ejemplo, el día martes al próximo martes. Ok, gracias. Ya, jóvenes, vayan nomás, descansen un ratito, que les vaya bien. Chao, profe. Nos Nos vemos. vemos Chao, próximo profe. martes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, profe. Gracias por el tiempo. Chao, gracias. No puedo salir. Me pasa lo mismo. No sé cómo se sale acá. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Voy a tener la grabación. ¿Cómo puedo salir?